Café Croissant, el podcast de los hispanos en Francia. Buenas a todos, espero que se encuentren muy bien. Soy Jorge y es un placer estar nuevamente con ustedes para compartir un nuevo episodio de Café Croissant, este podcast en el que los hispanos que viven en Francia cuentan sus historias, comparten sus proyectos y la visión de la Francia en la que viven. Este cuarto episodio que grabamos fue especial porque fue el último del mes de junio y también el último antes de las vacaciones de verano. Así que volveremos con las grabaciones después del merecido descanso en el mes de agosto. En este capítulo nuestra invitada fue la realizadora colombiana Sonia Buitrago y con ella hablamos sobre un tema delicado y polémico como es la inmigración en Francia. También hablamos con ella sobre lo que es ser estudiante en Francia y previo a las vacaciones abordamos un poco el tema del turismo y los Juegos Olímpicos de París 2024. En este último programa del mes participaron Paula y Lara. Les recuerdo que ustedes también pueden participar enviando sus mensajes directamente a mi cuenta de Instagram, @unperiodistaenparís. Café Croissant, episodio 4, comienza así. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos aquí en esto que es Café Croissant, este podcast en donde los hispanos que viven en Francia comparten las visiones, sus proyectos, su visión sobre la Francia acá en la que viven. Lo estamos haciendo como siempre y es habitual en Posta, que es la sanguchería argentina, aquí en el 43, la Rue de Charenton, en el distrito 11 de París, a pasos nada más de la Plaza de la Bastilla. En este último programa del mes de junio, estamos grabando, hoy es 29 de junio y tenemos una mesa pero genial. Voy a empezar por presentar como siempre a nuestros participantes. Paula Galeri, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, ¿vos? Muy bien, ya una habitué del programa. Paula, recordamos, vos sos profesora de inglés e ingeniera pedagógica aquí en París. Y saludo también a Lara Spesapria. ¿Cómo estás, Lara? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, encantado de tenerte con nosotros. Vos sos traductora literaria y técnico-científica en inglés y también guía turística. Así Correcto, que vamos sí. a estar hablando sobre muchas cosas interesantes porque se viene también el verano. Y bueno, tenemos el placer, agrado de recibir con nosotros como invitada a Sonia Buitrago. ¿Cómo estás, Sonia? ¿Qué tal? Hola, muchas gracias. Pues estoy un poco nerviosa, la verdad. Es normal, todo el mundo está nervioso al principio, relax, vamos a pasar un lindo momento porque además tenemos muchas cosas para preguntarte, le vamos a contar a quienes nos escuchan que vos sos realizadora, que venís de Colombia, sos estudiante también de comunicación para industrias culturales y bueno, ya nos vas a decir cuánto tiempo hace que estás acá y hay un proyecto muy importante que llevas a cabo y que está relacionado con lo que es la migración y la inmigración, pero ya vamos a venir con eso. Quiero hacerte la primera pregunta así para entrar directamente un poco a romper el hielo y es saber, desde que estás acá en Francia, ¿qué es, si tuvieras que elegir una cosa que amás y una cosa que detestás o que no te gusta para nada de Francia, ¿cuáles serían? Bueno, es una buena pregunta. ¿Qué amo de Francia? Yo amo el arte, la cultura, que es una ciudad que de verdad te ofrece como muchísimas cosas, museos, sobre todo eso, la cultura del cine, todos los pequeños mercados así como de afiches, de discos, bueno, eso amo. Y que no me gusta, yo pienso que de pronto, como lo individualistas de pronto que pueden llegar a ser algunas personas. Bueno, no lo hablo porque pues soy latina y yo siento que nuestra cultura es muy colectiva. Sí. Y acá de pronto no es tan colectiva. Hay gente muy chévere también, o sea, pero sí, como que eso fue lo que más me sorprendió, que nosotros somos muy colectivos, nos ayudamos mucho y aquí eso no pasa tanto. Perfecto, sí, son verdad que a veces la forma de los franceses con los latinos no es un contacto que pueda ser eventualmente algo que esté ya dado por hecho. Quiero preguntarte, ¿hace cuántos años que estás acá en Francia? Pues no de corrido, pero si lo sumamos son 6. Bien, ¿y qué fue lo que te trajo acá? ¿Por qué Francia?
Bueno, varias cosas. La primera, el idioma. Me gusta mucho el idioma, la cultura. Yo estudié cine, entonces obviamente todo lo que tiene que ver con el cine, la historia del cine, quién nació en Lyon, los hermanos Lumière, y el idioma. O sea, sí, otra vez vuelvo a decir, me parece hermoso, divino, lo amo. Fanática del francés, ¿te gusta Sí, mucho? Sí. Y, contanos un poco, ya para ir entrando en tu idea, en tu proyecto, ¿cuál es tu visión de Francia desde que estás acá? Y si lo podés también un poco asociar, y ya les abro también por supuesto a Lara, a Pau, para que hagan las preguntas que quieran sobre tu proyecto, sobre lo que es la emigración. ¿Cuál es tu visión de Francia? Mi visión de Francia, bueno, Francia es un país que me ha dado muchas oportunidades, empezando por ahí. Me parece que da muchas oportunidades porque no es como un país como que marcha encima de tus sueños, porque hay muchos países donde tú emigras y de verdad es como solamente puedo trabajar para subsistir y el resto, un ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, Australia, que es muy caro y como que la gente dice estudiar, no, no jamás, o sea, no, ni se les pasa por la cabeza. En cambio acá sí se puede estudiar, es importante la mente, el aprendizaje, eso me gusta mucho. Entonces, pues visión general, yo siento que aporta mucho a la cultura, a muchas cosas, desde la filosofía, las ciencias y a la argumentación. O sea, siento que, o sea, como que me vine al lugar que era, porque a mí me gusta mucho eso. Y en cuanto a la inmigración y la migración, pues yo siento que hay muchas ayudas, no hay que desconocer eso, o sea, hay muchas ayudas. Ahorita es verdad que se está creando, pues obviamente siempre ha habido, ¿no? Dos partes tensionantes. Eh, Hay ayudas, pero es verdad que también hay muchísimos migrantes, entonces pues es como que llegar a que todo se integre es un poco difícil, y pienso que ahí entra la labor de nosotros, los migrantes, para mostrar pues muchas caras, porque los migrantes tienen muchísimos ángulos y no es solamente los ángulos de, no sé, el que viene solo por la plata, no, sí, son demasiadas historias, son muchas cosas. Entonces yo pienso que en general Francia es un país de oportunidades y que no te va, aunque sea duro, no te va a matar los sueños, digamos. Es lindo, eso, es increíble eso que cuenta de Francia como país que brinda oportunidades. No sé si ustedes lo ven igual. Les pregunto, Lara, tu caso. Sí, yo lo veo como un país en el que convergen historias, que es lo que más me llama la atención. Yo, bueno, les cuento, vengo de Rufino, que es una ciudad muy pequeñita en Rufino. Provincia de Santa Fe, en Provincia de Argentina. Santa Fe, en el sur, casi en el límite con Córdoba y con Buenos Aires. Pero es un país, una ciudad muy homogénea en algún sentido. Y venir acá y encontrarse con personas de todas partes del mundo. Más, bueno, yo que trabajo con turismo, que veo personas que vienen de países que yo ni siquiera sabía que existían, y me parece fantástico porque aprendes un montón, no solamente de las personas que están viviendo acá, coexistiendo, conviviendo con vos, sino también de personas que están de paso. Es un encuentro fortuito, pero que llena mucho y uno aprende un montón también, ¿no? Así que me parece muy interesante esa parte como cultural relacionada con la migración acá en París especialmente, ¿no? Aparte hay una migración de todos lados del mundo. Francia es un país que realmente abre las puertas y lo veo así un poco como una ciudad cosmopolita donde todo, al menos París, todo se mezcla y terminamos todos celebrando. Todos mezclados. Sí, Todo. es verdad. Una mezcla, Celebrando sí. fiestas judías, fiestas cristianas, todos al mismo tiempo, fiestas musulmanas. O sea, realmente hay oportunidades y todos están open-minded, o sea, todos son abiertos de espíritu para poder mezclar las culturas y recibir la gente. Totalmente. Sonia, comentanos un poco, porque hay un proyecto muy interesante, de hecho, que has comenzado y que se llama, una plataforma que se llama La Vida, si bien recuerdo, en donde has tenido la posibilidad de entrevistar a muchos migrantes. Contanos un poco de qué se trata ese proyecto. Bueno, ese es un proyecto que es emergente, es un proyecto que nace de, como yo digo, la necesidad de contar la vida, porque yo
llegué a migrar y encontré muchas historias. Entonces a lo que encuentro tantas historias, yo digo, hace falta alguien que las escuche, porque yo llegué a hacer mis estudios en cine acá, yo había hecho unos estudios en Colombia, y cuando llego acá me doy cuenta que yo siempre había estado por el lado social, o sea, siempre me ha gustado la parte social, pero cuando llego acá lo veo súper fuerte porque yo llegué sin saber poder hablar. Yo no sabía bien el idioma, yo me vine un poco loca porque había salido la visa vacaciones y trabajo y todo, entonces me vine con esa visa, pero no te piden que el idioma, nada, entonces yo me vine con esa visa, me vine como a probar suerte, y entonces empecé, como decía una amiga, me decía, si usted no sabe hablar, le toca trabajar con su cuerpo. Pues obviamente no va a ser mi cuerpo, sí, físicamente. Entonces yo decía, entonces toca lavar platos, ir a la cocina y todo así, en donde sí, o limpiar, o sea, físico, ¿no? El cuerpo, no solamente. Entonces yo decía, ok, entonces empecé así, y pues había mucha gente que incluso ya naciendo acá, viviendo acá, no son migrantes que no sabían leer ni escribir, y yo decía, wow, me encontré con una realidad que era fuerte, o sea, que yo no me imaginaba, y yo decía, wow, entonces pude de verdad como conocer otra parte del mundo, las personas, empecé a encontrar muchas historias, entonces ya como con el tiempo empecé a coger la cámara y pues empecé a contar algunas historias, pero ha sido un poco difícil porque han sido historias muy fuertes. Por ejemplo, en un restaurante donde trabajé había una persona que vivía en el 93. En el 93 es como el banlieue, los banlieues son como los barrios los de la suburbios periferia. de la región parisina, para explicar un poco, hay diferentes suburbios y esos están divididos por códigos postales. Por eso lo del 93 era simplemente, te corto para hacer esa explicación. Sí. Exacto, entonces ahí en el 93 se supone, pues bueno, es uno de los lugares más, como decirlo, peligroso, caliente, bueno, mejor dicho, conocido porque hay muchas pandillas. Uno que viene de Latinoamérica no se imagina eso, o sea, yo no me imaginaba eso, yo me imaginaba pues la Torre Eiffel, pero cuando uno ve esas otras realidades uno dice, entonces él era muy interesante y yo le quería preguntar muchas cosas y me dijo, ven, yo te llevo al 93. Yo, ok, entonces yo quise ir con él, pero él empezó, me dijo, vamos con mi primo. Entonces fui donde el primo vivía en Thiais. En Thiers. Y allá él vivía en un buen apartamento con sus hijos, todo, y ahí me empezaron a contar su historia. Recuerdo que ese manager que me estaba contando su historia se perdió, o sea, íbamos a hacer como un clip documental, se perdió. Recuerdo que ese día no pudimos hacer bien videos, pero habían algunos, el sonido sí quedó grabado. Y luego de eso él cayó preso, lo metieron a la cárcel porque pues apuñaló a una persona. Entonces yo decía, ay, no lo puedo creer, o sea, y bueno, o sea, todas estas historias que yo no pensaba, pero claro, él me decía porque él había caído en eso, porque se tenía que defender. Se había librado, se libró completamente a contarte su historia. ¿Y tu proyecto en realidad es como un podcast o un film pues, de inmigrantes? Sí, pues la idea es que haya una plataforma donde pueda tener los podcasts. En un comienzo, las entrevistas, me di cuenta que las entrevistas tocaba hacerlas, porque eso es lo que estoy haciendo en un lugar que esté, pues obviamente, ¿cómo se dice? Pues que podamos controlar las cosas y adaptado, que sea controlado, porque la persona, sobre todo personas que tengan historias tan difíciles, no sabemos si las vamos a volver a ver, si les va a pasar algo, si después están cansadas y no nos van a responder. Entonces, bueno, todo eso, como que el proyecto se está construyendo, pero sí han habido videos y eso que pues no están presentables, pero vamos a ver qué se puede hacer, que queda todo ahí como... Me sorprende, es una temática que es realmente fuerte, es dura, y en Francia, con el tiempo, y eso es una pregunta que
justamente les quiero hacer, ¿es algo que les llamó la atención o no? ¿Forma parte de la imagen que se hacían de Francia, de París, la situación que hay fuerte, tan importante con los migrantes? No, en mi caso, la verdad que no. Yo también caí a París de una manera un poco fortuita, en el sentido de que, como vos bien contabas, fue el primer destino que abrió la BBT después de la pandemia. Yo estaba decidida a irme, estaba esperando cualquier destino que abriera y estaba decidida que me iba a ir ahí. Y bueno, fue Francia. Elegí París justamente por el crisol, porque sabía que era muy multicultural, pero no sabía que a este nivel. Yo vivo en el 18, por ejemplo, en el Boulevard de Barbès, y veo gente de todas partes del mundo. Al norte de París. Al norte de París, sí. Y es increíble porque ves personas vestidas con unos hábitos que no sabes ni siquiera de qué país son, sabes que son de otras religiones, y eso en Argentina no se ve mucho, por lo menos en las ciudades más pequeñas, incluso en Rosario, que es una ciudad grande, que es donde nosotras estudiamos con Pau, no se ve, y llegar a un lugar así te hace aprender mucho del otro, ¿no? Relacionarte a vos con esa otredad y poder aprender de cómo se vive en otros lugares, incluso estando en la misma ciudad. A veces sus amigos o sus familias les preguntan lo que puede pasar cuando ven alguna información sobre París, que generalmente, por desgracia, algunos medios reflejan solamente lo malo, cuando hay un problema con un campamento de migrantes, los conflictos con la policía, etcétera, etcétera. Les preguntan, pero París, ¿no tenés miedo? ¿Cuál es esa imagen que llega a otros países del mundo? A mí me preguntan usualmente cuando llegan a mi barrio, porque hoy las coincidencias son muchas, estudiamos en la misma facultad y vivimos en el mismo barrio. Bien. Cuando mi familia, mis amigos llegan a mi barrio, que ven esta cantidad de gente que usualmente vienen de Côte d'Ivoire, como decimos en español. Costa de Marfil. Costa de Marfil, de Marruecos, usualmente del oeste africano, sí. Que tienen otro tipo de cultura, se juntan en la calle a charlar, es como estilo una plaza donde todos vienen, la calle es una plaza donde todos vienen a charlar, a comer, a compartir cosas, pero están en la calle, cortan la calle, están a los gritos, pero es su cultura. Sí. Y la gente realmente a veces me pregunta, ¿pero vos no tenés miedo de vivir acá? Y yo digo no, porque es su cultura, no es que están haciendo algo que sea peligroso para nosotros, están solo ahí juntos, charlando entre amigos, como nosotros hacíamos cuando íbamos a tomar mates al lado del río. Pero sí hay no es racismo, pero estigmatización, sí, quizás, un ¿no? estilo miedo por la falta de conocimiento, me imagino. Totalmente, sí. Y eso también vos lo has visto, tenés la misma sensación, digo porque tenés, al haber hablado con muchas personas que tienen una historia dura, ¿también te pasa lo mismo? ¿De recibir a veces esa diferencia? Sí, de hecho yo lo vi cuando esta persona me comentó su historia. Ellos ya han salido de las pandillas y yo les decía, bueno, pero ¿qué los hizo salir? Entonces decía, bueno, mis hijos, ¿y por qué estaban allí? Entonces ellos, no, pues realmente mis papás llegaron migrando, no teníamos muchas cosas, o sea, ellos no estaban pendientes de nosotros, nos faltaba como mucho amor, decía él. Estaban pendientes, entonces pues cuando salíamos a la calle habían personas que quieren tomarse un poco el poder, entonces tuvimos que nosotros también hacer lo mismo para poder estar bien, pero o sea, nosotros siempre lo que queríamos era salir de ahí, o sea, no era quedarse ahí, sino era una forma de defensa y salir de ahí. Y bueno, o sea, como que también hay un desconocimiento es que ellos también, o sea, ¿por qué actúan así? No es que uno diga que está bien, porque no, pero también como que sí hay desconocimiento, simplemente es como señalar y ya, cuando, bueno, pero ¿de dónde viene el problema? Claro, se juzga mucho. Sí, se juzga mucho. Obviamente no está bien lo que pasó, o sea, todo eso fue terrible, o sea, como que cuando nos dimos cuenta de eso, incluso en el restaurante, todo eso fue un shock. Pero como yo lo había escuchado, hasta me puse a llorar, Claro. porque yo decía, ay no, cómo la embarró, como después de haber hecho tantas cosas por salir, por estar bien y todo. Pero sí, hay mucho desconocimiento y hay mucha generalización, como, ay, ellos son así, ya. Entonces, por supuesto. Sí. Hay hablando de un poco de cine,
el hecho de que tú seas realizadora, abro un paréntesis, hay una película muy interesante que se llama Les Misérables, como el libro de Víctor Hugo, Los Miserables, que no tiene nada que ver en realidad con la obra de Víctor Hugo, y que muestra una parte de lo difícil, de lo complicado que es la situación en muchas ciudades de los suburbios de París o de la región de Isla de Francia, y que también se repite en otras ciudades de Francia, y se las recomiendo. Pero simplemente están en varias plataformas que pueden acceder para verla, y la película realmente vale la pena y ha tenido varios premios. Cambio de página, siempre manteniendo un poco la línea, porque decía al principio, cuando te presentaba, que sos estudiante también. Sí. Y nos gustaría que nos contaras un poco sobre lo que significa, lo que es para vos ser estudiante en Francia. Yo no sé, les pregunto también a las chicas si han tenido la posibilidad de estudiar acá. Sí. Yo tuve la posibilidad también de estudiar en Francia, en una universidad, saber cuál es esa experiencia, esa visión de lo que es ser estudiante acá en Francia. Bueno, estudiante es como la visa que yo he tenido, pero mi sueño sí era venir a estudiar cine acá. Luego, sí es verdad que quería dejar de estudiar, pero no pude porque también tenía que seguir pues con lo de los papeles y todo. Entonces, ¿qué pasa? Ser estudiante acá tiene sus pros y sus contras. O sea, tiene cosas muy chéveres porque hay, por ejemplo, que es como una entidad que se encarga de los estudiantes, el alojamiento para darnos comida mucho más barata, porque nosotros como estudiantes podemos trabajar 20 horas legales. Exacto, 60% Entonces, del tiempo. sí. Sí. Entonces eso ya, ¿por qué? Porque tenemos que estar estudiando el resto del tiempo. Entonces eso pues ya nos pone en una situación de desventaja, un poco de vulnerabilidad, porque no entra el suficiente dinero. Más o menos son 600, 700 euros, si no pues ya tendrías que conseguir algo ya un poco por debajo de cuerda, como al negro, como le dicen acá. Entonces sí es como un poquito la galera, como dicen acá, que es como es problemático, sí, es complicado. Pero hay diferentes ayudas, por ejemplo, del Cruz o de asociaciones que nos dan mercados, que podemos ir cada semana. Entonces eso es bueno, pero también uno se siente a veces mal, porque, o sea, uno quiere, sí, a veces del Cruz uno va y, digo, de los mercados, yo dejé un poco de ir porque habían solo enlatados y eso me hacía daño, entonces como que, o tal vez otra cosa que pasa con los estudiantes es que uno se aísla mucho, porque uno tiene que trabajar y estudiar al mismo tiempo, entonces los fines de semana uno está trabajando, entonces, y eso, y haciendo los trabajos, entonces, Dios mío, o sea, hay momentos que mucho estrés. Es mucho estrés, además en otro idioma, que no, o sea, realmente yo los admiro a todas las personas que estudiamos, que trabajamos y estudiamos al mismo tiempo y que estudiamos en otro idioma, eso no es fácil, es muy difícil, entonces eso cuesta. ¿Cuál es en qué universidad estás estudiando en este momento? Ahorita en París 13. Ajá. Y estudié en Lyon 2 en Lyon. Ah, perfecto. Sí. Genial. Chicas, les pregunto a ustedes también. Yo tuve otra experiencia porque, bueno, no hice un nivel universitario, sino que hice lo que acá se llama una formación, una capacitación de un año. Y era en alternance. Y básicamente, o sea, te emplea una empresa, pero para ser empleado necesitan que te capacites en algo. Entonces tenés tu sueldo y al mismo tiempo tenés la posibilidad de formarte. Y la verdad que me gusta la experiencia porque la estoy haciendo. Me gusta mucho. La verdad que la gente con la que estudio también te elogian porque estás estudiando algo en otro idioma, diciendo, ay, si yo tendría que hacer esto en otro idioma no lo podría hacer. Y la verdad que es muy bueno. Y además una parte práctica que es genial, porque no todos tenemos la posibilidad a veces de hacer en una misma carrera, tanto la práctica como la teórica, o por ahí a veces es demasiado teórico, entonces salir al campo laboral se siente esa diferencia. En cambio, esta metodología de la alternance te permite tanto tener una práctica
casi es nada. como hacer, ¿cómo sería? Hacer una carrera universitaria en Argentina, pero al mismo tiempo estar en pasantía durante toda la carrera. Claro. Yo en mi caso, por ejemplo, hay distintos regímenes. Regímenes. En mi caso eran 5 semanas intensivas de formación, de capacitación, y después son 8 semanas en la empresa, o sea, en 8 semanas voy a poner en práctica todo lo que yo estuve aprendiendo, y después vuelvo a hacer 2 semanas de formación, 8 semanas en la empresa, y así hasta que termina el año. Termino un año con un título y al mismo tiempo con un año de experiencia laboral. Y con la posibilidad para algunos de que esa práctica se transforme en su primer empleo, Correcto. por ejemplo. Súper. Y con un sueldo de al menos el mínimo. Claro. O sea que al mismo tiempo estás como si fueses empleado. Así al menos el mínimo. Sí. Oh. Sí. Yo tenía entendido que eran como 900. Dependiendo la edad. Yo Ah, en mi casa sí, tengo sí. más de 26 años. Sí, más de es 26 verdad, años es es al verdad. menos el mínimo. Menos de 26 Ujú. años recibís un poco menos. Súper. Lara, Es ¿tu muy caso? interesante. No, en mi caso no. Yo me formé en Argentina antes de venir para acá. Y acá simplemente trabajo y más trabajo. Y más trabajo. Sí. Yo simplemente, y brevemente, también tuve una experiencia, pero que fue la de estudiante becado. Yo tuve la gran chance, suerte de venir becado con la beca de excelencia Eiffel. Hice mis estudios en la Universidad de Dijon una vez que ya me había recibido también en la Argentina. Y bueno, tuve, la gran suerte, porque cuando uno es becado en Francia, y que era la mejor beca que, por lo menos que existe o que existía en su momento, era un sueldo, estamos hablando de aproximadamente 1.100 euros por mes, en donde cuando uno es estudiante podés estar, al tener todo incluido, pasaje de avión, alojamiento, no tenés más que realmente que preocuparte por estudiar, es otra cosa, Tuviste es suerte. otra la vivencia, es otra la experiencia, no tiene que estar con las preocupaciones que hacía recién alusión Sonia, y que también son las preocupaciones de muchísimos estudiantes franceses que desde el periodo del COVID se ha transformado en una pesadilla, y que hay una precariedad estudiantil que tal vez eso no sé si se refleja demasiado en el extranjero, pero acá en Francia se habla mucho de eso, y es algo increíble tener que estar viendo a veces estudiantes aquí mismo en París haciendo cola para poder tener algún alimento, una comida. Entonces, por eso te preguntaba sobre esa experiencia de los pros y los contras, muy interesante también. Sí. Pues la verdad yo nunca me imaginé que fuera tan difícil. O sea, uno a veces dice, no, pues ay, sí, chévere. Eso sí es muy chévere, o sea, es muy bonito. Yo estudio lo que me gusta, lo que quiero, pero sí es verdad que hay que hacer un sacrificio muy grande, y sí se habla de la precariedad después del COVID, es cierto. Y bueno, o sea, como que de hecho, sobre todo en París, porque París es una de las ciudades más caras. Entonces el arriendo, hay muchas personas, por ejemplo una amiga mía que ella está en silla de ruedas, Sí. ella llegó, pues no le dieron aquí el Cruz, no le dio alojamiento, no, ¿por qué? No sé, en Lyon sí, pero cuando pasó aquí a hacer su máster acá no, y pues a ver, ¿cómo fue para ella buscar un apartamento en París o en los alrededores que además tuviera ascensor, que fuera accesible, que con el dinero? O sea, es muy difícil. O sea, en realidad hay realidades, no sé, o sea, yo digo, no sé por qué me llegan a mí, seguramente por eso es que quiero hacer la vida, porque llegan así, mi amiga, tal, entonces uno empieza a mirar realidades, como uno se va a quedar callado, ¿no? O sea, no se puede, eso es imposible. Totalmente. Y por eso Perdón. nace la vida, sí. Haciendo la salvedad que París es una ciudad que no está preparada para personas con discapacidades. Sí, Sí, total. Motrices. Es muy complicado. Desde el metro hasta los edificios muy viejos sin ascensores. Es una cuestión que hay que abordar en algún momento en París, porque es muy complejo. Creo que en algún momento vamos a abordar el tema de lo que es la discapacidad en términos generales, las dificultades que tienen París y otras ciudades, pero principalmente París, porque uno piensa en París, en la ciudad luz, en la innovación, en tantas cosas, pero el hecho es que salir a veces de una salida del metro Se vuelve una pesadilla. es una pesadilla, Totalmente. realmente. Sí. Y el problema es que muchos acá se jactan
o hay como un orgullo de decir, estamos preparados. Me parece que no están preparados. Hay En avances también, pero... En absoluto. También pensando en que en Francia o en París en general se llega, entre comillas, bastante bien a la tercera edad, pero también teniendo en cuenta que París es la ciudad más visitada del mundo, muchas personas de todos los países, muchas personas de los Estados Unidos, que a lo mejor a los 60 o 70 años no están en tan buenas condiciones físicas, y llegan acá y se encuentran con una realidad en la que no se pueden transportar por la ciudad, no se pueden mover. Por ejemplo, un ejemplo muy concreto, a la cima de la Torre Eiffel no se puede subir si uno está en silla de ruedas. Llega al segundo piso y a lo mejor es el sueño de tu vida y llegas acá y te das cuenta de que no puedes subir porque no está preparado. Entonces, bueno, y así en todos lados, pero este es el ejemplo como más icónico, ¿no? Sí, pero tienes razón lo que decís, Sonia, sobre el hecho de a veces decir cuando hay cosas que no están bien. Sí. Porque sirve para no solamente desmitificar un poco, Sí, y para un poco, no es romper el sueño de quienes no conocen Francia y que imaginan un montón de cosas, pero es también para decir que hay cosas que no funcionan tan bien y que efectivamente se puede mejorar, siempre se puede mejorar, pero poner las dos caras de la moneda está muy bien. Sí, eso me pasó, por ejemplo, yo llegué súper romantizada a todo y eso me ayudó en un comienzo, porque cuando les contaba que trabajaba lavando platos y eso, pues yo llegaba pues llegué a la cocina francesa, una cocina de Paul Bocuse, que yo no sabía quién era Paul Bocuse, qué vergüenza, pero bueno, no importa, o sea, no sabía. Y llego allá y llego pues cuando me hacen la entrevista me preguntan quién es él, yo no tengo ni idea, no sé por qué me guardaron, me cogieron ahí, pues, ay no, dije una palabra, es que en Latinoamérica sé que esa palabra. Sí, pero que sí, bueno, está muy bien. me tomaron en Te el contrataron, trabajo sí. y entonces allí yo no sabía realmente ni dónde estaba parada. Solo sabía que hablaban francés, súper lindo. No, yo una vez pregunté por qué me contrataron, o sea, porque, o sea, yo estoy más perdida porque ustedes courageous. Y courageous aquí es como valiente, que tiene coraje. Corajuda, claro. Y eso me queda de Francia, es como, porque tiene coraje. Entonces yo creo que me acuerdo que era como un día feriado, yo no sabía que era feriado, no tenía ni idea. Entonces eso me ayudó, seguro dijeron, no, esta se vino un día feriado, o sea, wow, está lloviznando todo, y me llamaron. Yo no entendía bien, yo solo decía oui, oui, y llevé mis guantes rosados, todo. Y pues nada, o sea, conocí un poco la cocina francesa, muy linda. El Oui Chef también, por ejemplo, me decían, tienes que, no te doy permiso de hablar, o sea, porque yo, no sé, me ponía a hablar con alguien y, perdón, yo no te he dado permiso de hablar, y yo, Oui Chef, y yo, es como en las caricaturas, de verdad, yo venía súper romantizada, por ejemplo, me decían, habían como unas barquettes, se dice, como unas cosas que yo tenía que lavar, que yo no había visto. Sí. Y entonces viene el chef y me dice, la. Y yo la primera vez que escucho la, yo decía, wow, es de verdad, la. Así, pero yo no entendía que era que él estaba bravo, o sea, estaba enojado porque yo todo lo romantizaba, yo no entendía ni dónde estaba. Y ya cuando empiezo yo a entender dónde estoy y todo, yo digo, pucha, esta vaina es dura. Ay, no, era como más feliz cuando no entendía lo que me estaban diciendo. Entonces, sí, es lindo romantizar, pero también si uno quiere hacer las cosas reales hay que bajarlas un poco al piso, es decir, sí, poner un pie en el piso y decir, bueno, pucha, estoy acá, la cosa igual es difícil, tengo que aprender bien el idioma, esto no está tan fácil, es bonito, pero es verdad que hay muchos retos a pasar, porque no es solamente digamos que el idioma, es también la cultura, son muchas cosas. Entonces, acompañar las dos cosas está bien. Pienso que si uno migra, uno tiene que migrar definitivamente a un lugar donde uno ame, le guste, porque es una experiencia que es dura y uno tiene que acogerse de esa ciudad y decir, bueno, yo la amo y salir. Apropiársela. Sí, apropiársela. Y en algún punto cuando estaba en la universidad, recuerdo que yo decía, no sé cómo voy a hacer, o sea, para escribir, para pasar todo esto, para exponer. Y recuerdo mucho que me dijeron, parece que usted no estuviera aquí, o sea, y yo es que no entiendo, o sea, no le entiendo lo que usted me dice. Y ese día recuerdo que me fui a un baño a llorar y dije,
ya, o sea, tengo que verlo, sí, el sueño hermoso, pero hay que bajarlo y decir, esto no puede ser más grande que yo. O sea, yo tengo que ser más grande que esto. Entonces ya el sueño empieza a tocar la realidad y obviamente uno ve las cosas. Pero si uno quiere que sea real, uno tiene que bajarlo. Y nada es perfecto, nada es como en las películas. París no es como en las películas. Pero por eso es la idea, muy chévere. sí, por eso la idea justamente es tener en cada uno de estos episodios es contar esas dos cosas porque está bueno, no para hablar mal del país que uno eligió, pero simplemente para decir, bueno, hay cosas que son aquellas que vimos en la tele y que nos hicieron sonrojar y soñar e imaginar, y otras cosas es cuando ya ha pasado un tiempo y que eligió a Francia como el país donde uno quiere vivir, bueno, encontrarse con esa realidad. Podríamos estar hablando porque es súper apasionante, y quiero hablar de otro tema que es re importante, es muy lindo. Se vienen las vacaciones, Sí. dentro de poco. De hecho, este es el último programa de la temporada antes de volver de las vacaciones, cuando lo hagamos por allí en el mes de agosto, septiembre, y es el turismo, tema turístico, de un tema que de hecho varias veces vamos a volver a hablar de turismo aquí en Café Croissant. Es preguntarte y preguntarles también, porque uno de tus objetivos es, por ejemplo, ser guía turística. Y aquí hay una persona que es guía turística, que me parece que puede dar algunos consejos, pero también una experiencia, y ya te voy a hacer preguntas también sobre lo que se viene. Pero, ¿cómo surge la idea? ¿Por qué la idea de querer ser guía turística? Bueno, miren, es muy bonito, o sea, porque ahorita estoy en el máster de comunicación para industrias culturales, y yo como de base estudié cine, estaba buscando un stage, una práctica en distribución de cine, porque se me mete a mí una idea de que yo soy realizadora y quiero generar mis proyectos. Entonces, como que quiero tener algo de espacio para poder generar mis propios proyectos, escribir, o sea, realmente es difícil encontrar tiempo para escribir, para hacer las cosas, o sea, sí, todo es como plata, dinero, Entonces yo decía, hay algo que de las productoras me empezó a molestar, que yo decía, yo no quiero estar dentro de una productora. Había negos, se me cerraron las puertas, o de una distribuidora, se me cerraron las puertas, habían stage que me proponían pero sin pago, y yo decía, claro, me encantaría, pero pues tengo que pagar el arriendo, tengo que comer. De pronto esos espacios están diseñados para personas que tienen, no sé, de pronto vivan con sus papás o les ayuden financieramente, nosotros no. Entonces eso es una realidad también dura, y me frustré demasiado y estaba buscando trabajo, me quedé sin dinero y yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Yo enviaba hojas de vida por todo lado, no encontré stage, pero me llamaron de una agencia de turismo. Entonces yo, ¿qué? Ni me acordaba que había enviado tantas hojas de vida, y yo, bueno, fui, me contrataron porque hablo español, he podido manejar mi inglés, hice lo que pude, pero ahí voy, ahorita estoy en clases en línea, y realmente me encantó cuando empecé a trabajar allí. Pues empecé a conocer los guías, empecé a ver que ellos también cuentan historias, y mi pasión es contar historias. Claro. Y yo decía, y pues yo amo la historia, me encanta, pues Francia es el país de mis sueños y París la ciudad de mis sueños. Entonces cuando yo trabajo al lado de la Torre Eiffel, yo no me esperaba eso. Voy a Versalles todos los días, en ese momento soy agente de part, o sea, para cuando se van los buses, tengo que ir en el bus, coger el micrófono, decir hola, buenos días, contar un poquito de la historia, voy con los guías, o hacerles de pronto la traducción en español cuando ellos no sé español. Y, como decimos en Colombia, una chimba. Claro. Yo quiero hacer esto. Aparte también te da espacio porque uno puede ser como emprendedor, también te da espacio de hacer otras cosas, y yo dije, va perfecto con lo de mis proyectos, y sin darme cuenta, como que yo decía, es contar la historia de Francia, la historia del turismo, la historia que todo el mundo quiere saber, y quiero contar la historia que nadie ve, que nadie se imagina. Y yo dije, bueno, ¿por qué no? O sea, como que me veo así y espero poder llegar a ser. Ojalá que turística. Sí. Lara, tu caso, hace poco comenzaste un proyecto emprendedora.
Contanos un poco de lo que es Mila, si no me equivoco, ¿no? Mila Tours. Sí, Mila Tours París. Bueno, yo un poco también, de chica siempre me había interesado el turismo y los idiomas. Como vengo de un pueblo pequeñito, no era un horizonte para mí en Argentina, jamás pensé que fuera a emigrar a vivir en otro país, más allá de que siempre fue mi sueño. Se sabe que para un argentino es un sueño casi inalcanzable vivir en otro lugar, más en Europa y más en París. Entonces, bueno, me incliné por el traductorado porque siempre los idiomas me fascinaron. Después aprendí italiano, que acá nos enteramos que compartimos la misma profe de italiano con Pau, así que bueno, más idiomas, y eso me abrió mucho las puertas cuando llegué a París, porque estaban buscando gente políglota. Entonces el italiano me ayudó mucho, más allá del inglés, que generalmente se habla acá, pero el italiano no tanto. Entonces ahí empecé desde que llegué a la semana que yo estaba instalada en París, estudiando historia, que también me fascina, para hacer visitas guiadas en la ciudad, en inglés y en italiano, y en español, por supuesto. Todavía no hablaba una palabra de francés, apenas llegué, bonjour y basta. Bueno, ahí me interioricé muchísimo, yo amo la historia, amo contar historias, también en mi trayectoria académica estudié letras, entonces siempre lo que es literario a mí me fascina. Y bueno, con el paso de los años descubrí qué es lo que quiero hacer, y hace poquito, hace unos 2 meses más o menos, empezamos nuestro propio camino con una colega, un emprendimiento que se llama Mila Tours París, y estamos fascinadas porque, primero que nada, porque podemos estar en contacto con argentinos que también extrañamos un poquito casa, entonces cada argentino que viene es como un abrazo para nosotros. Es una parte, claro. Sí. Se siente muy lindo. Entonces nuestro objetivo es trabajar mucho con casa. Estamos, insisto, me gusta mucho la literatura, entonces estoy releyendo Rayuela de Cortázar, viendo cómo poder orientar o juntar el turismo con la literatura, que me parece fascinante. Y bueno, siempre hay gente de todas partes del mundo para poder contar un poquito de la historia desde lo que uno sabe y desde lo que uno aprendió de lo que es París y lo que es Francia en estos años de estar acá, y es maravilloso. Paula, tu caso también es particular porque vos pasaste por la parte turística y además hay un vínculo importante entre esa experiencia y el aprendizaje del francés, por ejemplo. ¿Cómo nos conocimos? Por ejemplo. Yo también trabajé en turismo. Cuando llegué a París como profesora de inglés, no hablaba francés. E incluso sí estaba en época de que todavía no habían empezado las clases, estaban buscando profesores. Cada vez que me llamaban para una entrevista como profesora de inglés, me decían, bueno, ¿usted no habla francés? Mándenos tu currículum más tarde. Digo, ¿cómo puede ser? Soy profesora de inglés, no voy a ir a hablar francés a los pibes. Bueno, en fin, ¿qué puedo hacer? Hablo 2 idiomas. Y dije, bueno, turismo. Y empecé a trabajar en una empresa de turismo que es una multinacional, está por todos lados del mundo, que tiene colectivos, buses de 2 pisos, que da vueltas por todo París. Sí. En ese momento estaban incorporando guías turísticas en inglés. Y yo dije, bueno, es para mí. Es mi momento. No me pidieron francés, así que me subí a un colectivo, aprendí la historia de París, y en una semana también estaba trabajando como guía turística. Súper. Lo que me pasó a mí fue que ese trabajo realmente a mí me ayudó un montón, no económicamente, sino con el francés. Yo trabajaba siempre en un bus con un chofer que no hablaba otra cosa que francés. Y un mes después de empezar a trabajar, hubo muchas manifestaciones de los chalecos amarillos. Sí, no las sé recordamos. Si se acuerdan, sí. Todos los sábados. Yo trabajaba todos los sábados. Y teníamos que pasar por el Arco del Triunfo, que era donde se hacían las manifestaciones. Y el primer tour pasábamos bien porque era temprano, pero a partir del segundo tour era un desastre, porque había 20.000 personas manifestándose, más los policías, los camiones de policía, se tiraban con balas de goma, como mínimo, con gases lacrimógenos, todo. Los turistas estaban en el bus conmigo, nos subíamos al bus, y yo ya no sabía si íbamos a poder pasar por el Arco del Triunfo, la manifestación se movía de un lado a otro, qué íbamos a hacer después. Y la única forma de poder comunicar todo esto a la gente era hablar con el chofer. Y yo bajaba y le decía, bonjour, je ne parle pas français, no hablo francés. ¿Qué hacemos? Y ahí los choferes, todos me ayudaron un montón, me hacían repetir lo que ellos me estaban diciendo. Aprendí a hablar francés en 2 meses y medio, Wow. gracias a ellos.
Y la verdad que para mí fue una experiencia increíble, conocí gente de todas partes del mundo, abrí mi cabeza de una forma que no les puedo explicar, porque, bueno, y nada, fue una experiencia que me gustó, pero me pareció al mismo tiempo un poco repetitiva. Sí. Porque hacía 3 tours por día, 5 días por semana y es muy repetitivo. Pero dicen que la repetición es la mejor forma de incorporar. Así que... Pero yo que soy bastante creativa y demás, me costó un poco eso y bueno, fue por eso igualmente que después dejé. Pero la verdad que fue una experiencia increíble. Me parece re interesante su historia porque yo también aprendí francés hablando con los choferes de los tours. Ah, mirá. No son hermanas, ¿no? Es increíble porque en general los choferes no hablan, son muy franceses. O quizás, no sé, en mi caso también vienen de otros países que no hablan para nada inglés. Y fue la manera de aprender francés, pero no tan rápido como vos para nada, ¿eh? No con todos 2 meses y medio nada más. Te admiro, la verdad, que lo haya aprendido tan rápido. Lo que implica que a veces esos trabajos que uno los toma a veces como, los tomamos como dentro de lo alimentario, esperando la gran oportunidad, también allí nos sirve para el idioma, para, digamos, dentro de ese esfuerzo personal que uno hace. Total, sí, ¿Por qué? eso sí. Porque realmente uno ahí ve el día a día, o sea, realmente uno tiene que, como dicen, en el fogueo, y uno tiene que salir y ver qué es lo que tiene que hacer, cómo responde, uno intenta imitar al otro, y realmente yo no sé cómo, pero eso entra. O sea, en serio, de alguna forma uno termina hablando, y sí, la verdad, el oído sobre todo se desarrolla un montón. Entonces sí, eso es... Cuando yo iba a clases de francés que yo tomaba en las noches, yo veía clases con personas de todas partes del mundo, y había personas que solo trabajaban en inglés, y ellos, nosotros que teníamos que trabajar en lo que saliera, realmente nosotros íbamos pero súper rápido. En cambio los otros les costaba porque en cambio sí, cuando tenemos que tener... Sí. Y también un poco la situación de estrés, ¿no? Claro. Eso te lleva a que tengas sí. que resolver. Sí. Y no importa en qué lengua, tenés que resolverlo. Y bueno, en este caso era en francés, así que se aprendió. Sí. Totalmente, ayuda muchísimo. Quiero hacerles una pregunta a las 3 porque viene ahora vacaciones, igual Juegos Olímpicos. No. ¿Cómo va a ser esto? No sé cómo, además esto está grabado, quiere decir que después cuando una buena parte de los juegos seguramente habrán pasado cuando esté publicado el podcast, y va a ser muy interesante escuchar para ver lo que se imagina o cómo se habrá dado en realidad esa situación. Prefiero empezar esta vez con vos, Laura, Lara, que estás en el corazón también de la parte turística. Miedo, incertidumbre, todas las palabras negativas que se te ocurran, ahí están. No estás tampoco para nada estamos asegurada. Estamos muy preocupados. No, todavía no hay mucha información. Yo estoy trabajando últimamente con grupos turísticos de entre 20 y 40 personas que vienen de todas partes del mundo, pero se toman el Eurostar de Londres. Y hacemos un recorrido que es Torre Eiffel, Bateau Parisien y Museo del Louvre, lo que implica cruzar toda la ciudad en autobús. Eso era un recorrido que aproximadamente tomaba media hora, 40 minutos en temporada baja. Ahora está tomando hora y media y todavía no empezaron los juegos y falta un mes, con todos los cierres de los puentes, de las calles. Entonces estamos muy asustados porque pensamos que puede llegar a tomar unas 3 horas más o menos, y las personas tienen 10 horas en París, entonces si toman 3 horas de ida y 3 horas de vuelta no va a ser lo más óptimo. Bueno, se sabe, todos sabemos acá que se esperan, el número que se dice de personas que van a llegar van a ser unos 15 millones. Y la ciudad no está para nada preparada a este punto. No sé cuándo van a escuchar el podcast. A este punto faltan muchas cosas por terminar. Sabemos que Plaza de la Concordia está cerrada, están todos los estadios, las gradas a medio hacer. Sí. El Puente Alejandro III lo mismo, está pasando en todos lados. La ópera la fachada de la ópera no está terminada. Hay muchos edificios que están en remodelación y que se sabe que falta mucho para que estén. Y muchos franceses todavía se están preguntando si todo va a estar terminado. De hecho, se sabe también que la inauguración va a ser a lo largo del Sena, pero que está como plan B que sea en el estadio de Saint-Denis. O sea que tampoco hay muchas certezas de nada. Estamos muy preocupados, pero bueno, con la esperanza siempre de que todo salga bien, de que sea para mejor, de que los turistas estén contentos. Porque que reservas hay. La gente viene, no es que no hay... No, reservas hay muchas. La Torre Eiffel anunció recién hace 4 o 5 días
que se va a necesitar una reservación previa para acceder a la explanada de la planta baja, que eso hasta ahora no existe, pero no hay muchos detalles de nada todavía. Está todo como, creo que están especulando bastante. Lo mismo con la tarifa del metro, que todavía dicen que no es seguro, y no sé si vieron que hace poquito también pusieron la tarifa para llegar al aeropuerto de Orly, que antes no estaba, Claro. Entonces hay todavía mucha incertidumbre en un montón de cuestiones que esperemos que se resuelvan para bien y esperemos que esté todo listo antes del 26 de julio. Ojalá que sí, si no, al escuchar de vuelta el programa va a ser la risa a veces decir, mirá lo que decíamos antes de que empezara. Ojalá salga todo perfecto y yo me esté confundiendo, pero hay mucho miedo, por lo menos en el sector turístico. La palabra mayor que engloba todo es incertidumbre. Bien, y vos lo vas a vivir acá, vas a estar acá. Yo lo voy a vivir acá, claro, al principio pensé en ir a Argentina, pero después dije, bueno, no, es un momento histórico, yo tengo que estar acá, tengo que enfrentarlo a como de lugar y bueno, siempre esperando lo mejor. ¿Paula? ¿Qué decirte? Yo en algún momento me puse a pensar, bueno, puede llegar a ser económicamente bien bueno para Francia, pero al mismo tiempo cuando vivís acá ves los precios de los tickets, de lo que va a salir el metro y demás, te preguntás hasta qué punto va a beneficiar a la gente que vive acá. Yo, por ejemplo, no pude sacar ningún ticket para los deportes que me gustarían ver porque estaban muy caros, y las líneas de metro que pasan cerca de mi casa, las dos, están involucradas en cierta forma por cosas que pasan en los Juegos Olímpicos en el medio de la ciudad, porque todo pasa en lugares turísticos, y las dos líneas 3 de metro que están alrededor de mi casa pasan por esos lugares. Al mismo tiempo decir, bueno, ¿cómo voy a llegar al trabajo? Porque dicen que algunos metros no va a haber tantos metros, o los que haya, algunos van a ser medios directos de un O van a punto ser al exclusivos otro. para aquellos que tengan tickets específicos para los juegos, es decir, no vas a poder directamente entrar. Pero al mismo tiempo, sabiendo que hoy en día no hay esta cantidad de turistas, no hay Juegos Olímpicos, y hoy en día el metro está avasallado de gente, muchísima gente por todos lados, y me pregunto cómo voy a hacer yo para llegar al trabajo a tiempo, para poder al menos también disfrutar un poco de mi verano, porque no voy a irme a ningún lado. ¿Cómo voy a poder hacer en ese mes para poder disfrutar un poco del verano parisino, que al menos espero que sea Sí, que bueno, lindo, porque meteorológicamente hasta ahora- hablando tampoco ese es un porque problema. hasta ahora ni Sí, siquiera tuvimos sí. primavera. Igual creo que me asustaría más que hiciera mucho calor con 15 millones de visitantes en la ciudad a que Sí, estuviera es fresco. cierto, es cierto. Sí, una canicule con 15 Sa- millones. Sabiendo sí. que acá no hay aires acondicionados, que no es tan frecuente como en Argentina el Claro. uso de aires acondicionados, yo creo que podría ser un problema que hiciera el calor que hizo cuando fue en 2022, que hizo muchísimo calor en verano en París, es complicado, ¿no? Es re difícil. Sonia, ¿vas a estar acá para los Juegos Olímpicos o lográs, digamos, zafar, como decimos en Argentina, de alguna manera librarte? No, yo voy a estar acá para los Juegos Olímpicos y voy a trabajar con el turismo a los Juegos Olímpicos. También estamos asustados. Nosotros, nuestra oficina queda cerca a la Torre Eiffel, entonces esta parte ya nos dijeron que va a estar cerrada y no vamos a tener oficina, nos vamos a tener que ir a Place d'Italie. No sé cómo vamos a hacer porque no tenemos oficina. Al sur de París. No sé cómo vamos a hacer con los stickers, con todo. Todo es incertidumbre, no sabemos nada. Todo está cerrado, lo mismo, hemos tenido muchas vías cerradas y hay clientes que se quejan, que no pude estar tanto tiempo en el castillo, no pude estar tanto tiempo en tal parte, Entonces sí, nervios y lo mismo, o sea, yo cómo voy a llegar al trabajo, no, o sea, va a ser la locura. Convergencia e incertidumbre, diría, porque las dos Sí. coinciden en la misma palabra. Es decir, Sí, estamos asustados un poquito. Bastante. Sí, diría. bueno, sí. Sí. Y fuera de eso, después, digamos, en lo que es la parte turística, ¿cómo imaginan el día a día de incluso lo que viene después, sobre el movimiento que pueda dejar eso? ¿Creen que realmente París va a estar a la altura para poder pasar tremendo challenge? Yo creo que no. Yo creo, viendo cómo se desenvuelven ellos ante presión y viendo qué poquito tiempo que falta y cómo está la ciudad en este momento, con muchísimas, no solamente los puentes, porque eso es entendible, pero cuestiones de arreglos de calles que se podrían haber hecho antes. Yo creo que la ciudad no va a estar a la altura, ojalá me equivoque, insisto, ojalá me equivoque. Pero también creo que los turistas vienen con muchas expectativas, porque vienen de lugares, mucha gente es la primera vez que pisa Francia, que pisa París, y se vienen con una idea que no es, que es la de la romantizada de las películas, como decías antes.
Sí. Entonces cuando vienen acá y entran al Museo del Louvre, que tiene 40.000 visitantes por día, y ven que están todos, ni siquiera se puede respetar una fila para llegar a la Mona Lisa, y ven que hace 40 grados de calor en la sala, dicen, bueno, yo no venía a esto. Se van disconformes incluso antes de los Juegos Olímpicos, cuando no tenemos toda esta gente. Hay un síndrome en Japón. Síndrome. Sí, el síndrome de París, no sé si lo conocen. Sí. Exacto, Que mismo. los japoneses llegan a París con este romanticismo, sabiendo que en Japón realmente las cosas son así como vos te las imaginás. Llegan a París imaginándose eso, que digamos encontrar como si fuese Tokio en París. Y en realidad están tan decepcionados, tan frustrados, que terminan todos con depresión. Sí. Y se llama el síndrome de París. Que se quieren devolver ya. Pasa sí. mucho. Yo lo veo mucho con mis turistas, incluso en los días en los que el tour sale, para mí, excepcional, porque hay días con muchas complicaciones, cuando hay manifestaciones. Cuando vino el presidente chino, que estaba toda la ciudad bloqueado. cortada, fue un desastre realmente. Entonces hay días en los que los tours salen mal. Bueno, no quiero hablar de cuando vino Taylor Swift, que de un día para el otro la ciudad estaba peor que para Pascuas o para Navidad, y no entendía yo la causa, y era Taylor Swift que se trajo a todos los estadounidenses. Entonces digo, sí, con Montmartre, me acuerdo que había fila para subir las escaleras de Montmartre, porque no se podía acceder de tantos turistas que había. Si Taylor Swift generó esto, no me quiero imaginar los Juegos Olímpicos. Sí, Entonces, verdad es que... incluso un día en el que las cosas salen para mí bien, ellos se van un poco decepcionados por lo abrumadora que es la ciudad. Sí. Esa es la palabra que yo más uso en inglés en todos mis tours, es overwhelming. París es overwhelming. Entonces ellos esperan, no sé, vienen de cualquier lado que vengan, a lo mejor yo trabajo mucho con estadounidenses, pero Nueva York, que es una ciudad increíble, que también te come, tiene mucho espacio. París tiene 100 kilómetros cuadrados, es una ciudad muy chica para la cantidad de gente que tiene. Entonces acá la gente se siente presionada, además que, bueno, cerca de la Torre Eiffel, que siempre se ven los pickpockets, la gente que junta firmas, ellos no lo pueden creer porque no es lo que ven en las películas. Entonces se sorprenden cuando ven todo esto. Imagínense con toda la afluencia de gente que vamos a tener, yo creo que se van a ir un poquito decepcionados, pero porque tampoco digo, ellos hacen una investigación previa, no saben a dónde vienen al lugar que ven en las películas, van a Emily in Paris y no es así. Totalmente. Emily in Paris, por ejemplo, eso sí, o sea, por eso es importante contar las historias de las dos caras, porque, bueno, la realidad supera la ficción, sí, la verdad. Sí. Y la verdad que hay muchas historias para contar y creo que las hemos compartido bastante bien y hemos logrado en esos tres temas unir varias cosas. Así es que tengo que empezar un poco a cerrar y a poner punto final, pero hemos pasado, me parece, un hermoso momento donde hemos podido compartir muchas cosas, vivencias, y en donde, sin desmitificar Francia, sirve también para que la gente que nos está escuchando, y aquellos ya sean los que viven acá o los que piensan venir, tengan también esa idea de las dos caras de la moneda, como decía Sonia, o del yin-yang, que siempre es importante destacarlo y resaltarlo. Sonia, te agradezco muchísimo por haber participado, por haber compartido tu experiencia y tu visión con nosotros. Ay, muchas gracias, a mí me encantó y me pueden invitar cuando quieran, yo estoy muy contenta, o sea, en serio, qué chévere, muchas gracias. Gracias a vos. Paula, como siempre, un placer tenerte con nosotros. Gracias, muchas gracias. Jorge, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias, Lara, también por acompañarnos, por participar. Les cuento a aquellos que deseen formar parte del programa o venir simplemente a observar la emisión, lo que hacemos, pueden enviarme directamente un mensaje de texto o un mensaje de voz a mi cuenta de Instagram, @unperiodistaenparís. Y por supuesto agradecemos como siempre a Federico y la banda que están acá preparando todo, porque en un ratito nada más escuchábamos de fondo, ya se van a empezar a preparar para alargar empanadas, choripanes, los sándwiches magníficos. Fernet. Delicioso. Deliciosos que pueden encontrar acá en Posta, en el 43 de la Rue de Charenton. Estamos en el barrio 11 de París, a muy poquito a 2 pasos de la Bastilla. Así es que están invitados siempre a venir, que van a pasar pero de 10, y les agradecemos por recibirnos. Y nosotros nos reencontramos, ya va a ser para el mes de agosto, septiembre. Vamos a estar ahí ya volviendo después de las vacaciones con esto que es Café Croissant, y compartiendo muchas más experiencias, visiones de todos los hispanos que viven acá en Francia y que tienen algo hermoso para compartir con nosotros. Muchas gracias, Jorge, por el espacio. Por favor, están siempre invitados y cuando quieran, acá el micrófono está abierto y más que disponible. Muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, nos reencontramos hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
Perdón, y además quiero agradecer, sí, quiero agradecerle a Kathleen que estuvo grabando, todo el mundo se ríe, ahí rompe, que estuvo grabando los extractos con nosotros para la promo que después van a ver en redes sociales. Así que bueno, ahora sí, gracias por todo y por estar. Gracias, Kat.